Comentarles un poquito, hermanos, y animarles a ponernos las pilas, porque somos del Señor y tenemos que vivir para el Señor. Amén. Bueno, acompáñenme en oración. Ore conmigo en esta mañana. Ore conmigo, hermanos, para que el Señor nos hable sobre el pasaje que vamos a compartir. Señor, gracias te damos. Gracias te damos, Señor, por sobre todo por tu bondad y misericordia. Tu bondad y misericordia. La hemos visto, Señor. Hemos visto tu misericordia en nuestras vidas. Y la vemos todos los días. Vemos todos los días tu bondad sobre nosotros. Vemos todos los días tu favor, tu gracia inmerecida. Lo vemos todos los días, Señor. El problema es que somos a veces ingratos con tanto amor recibido, Señor. Muchas veces somos ingratos con tanta bondad recibida, Señor. Muchas veces no agradecemos tanta paciencia, tanta bondad, tanto amor hacia nosotros, Señor. Por eso en esta mañana oramos, Señor, para que tú nos hables a nuestro corazón. Habla a nuestro corazón. No queremos información en esta mañana. No queremos información porque información buscamos en cualquier lado, Señor. Nosotros queremos revelación de tu palabra. Nosotros queremos transformación de nuestra vida, Señor. No queremos vano conocimiento. Queremos conocerte a ti, Señor. Queremos verte a ti, Señor. Queremos contemplarte a ti, Señor. Por eso, Señor, desecho de mi mente toda vanidad, Señor. Quito de mi mente, Señor, y quita tú de mi mente, Señor, todo argumento que se levanta contra la palabra de Dios, Señor. Que mi mente no esté divagando en las cosas del mundo, Señor. Que mi mente no esté en otro lado, sino esté en tu palabra, Señor. Que hoy sea una tierra fértil, Señor. De nada sirve sentarme aquí si no escucho tu voz en esta mañana, Señor. De nada me sirve haber estado aquí, Señor, si no he contemplado a Cristo en esta mañana. Ayúdame a verte, Señor. Ayúdame a conocerte, Señor. No quiero religión, yo quiero una relación sincera contigo, Señor. Queremos una relación genuina y sincera y poderosa contigo, Señor. Ayúdanos, Señor. Que sea tu Espíritu Santo el Maestro enseñándonos y guiándonos a toda verdad en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya conmigo, hermanos, a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 2. Estamos estudiando la carta de Juan. Y es muy bueno, hermanos, estudiar así, tomando pasajes, versículos ordenados, en forma ordenada, para entender más claramente lo que quiso decir el Señor en esta carta. Amén. Lo que quiso decir el Espíritu Santo en esta carta. Recordamos que es una carta general, es una carta apostólica de Juan, enviada y leída en muchas iglesias de Asia. Y el centro, la iglesia principal más o menos sería la de Éfeso. Y en esas iglesias de Asia había problemas. El problema mayor era la introducción de falsas enseñanzas en las iglesias. El problema de toda la vida, ¿verdad? El problema de siempre. El diablo trabajando para introducir medias verdades muchas veces, o directamente una herejía abierta y completa. Pero el mejor trabajo del diablo es meter la verdad salpicado con algo de la mentira, ¿verdad? Entonces eso contamina la palabra
La palabra es como ese pan sin levadura, no debería tener ninguna levadura, ¿verdad? Debería ser pura. Entonces, Juan trata de mantener la doctrina pura en las iglesias. Y una corriente que estaba entrando era la enseñanza de que Jesús no era divino, que simplemente el Espíritu Santo estuvo temporalmente en Jesús, obrando un poco de tiempo, y luego el que estaba en el madero colgado era solamente Jesús carne, Jesús hecho carne, Jesús solamente carne, porque el Espíritu Santo es un ser bueno y divino y la carne es mala y corrupta, y esa era la enseñanza que se introducía. Estábamos compartiendo y Tomás el domingo pasado sobre el pecado, que somos pecadores realmente, y lo que enseñaban los falsos maestros es que podemos pecar. Los falsos maestros enseñaban que podemos pecar porque la carne no es interesante para Dios. Dios no compró nuestra carne, nuestro cuerpo, Dios compró solo nuestra alma, más o menos esa era la enseñanza. Que podemos pecar tranquilamente, total, Dios va a perdonarnos siempre, no hay problema con eso. Por eso en el capítulo 1 de Juan, versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Está aclarando Juan a la iglesia, no escuchen esa enseñanza. Eso es lo que está diciendo a la iglesia. No escuchen, no hagan caso de eso. Al contrario, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos porque tenemos pecado. El versículo 9 añade, dice, si confesamos nuestros pecados, quiere decir que el creyente va a pecar. El creyente está limpio del pecado que le condenaba, pero todavía no somos perfectos en esta tierra. Tenemos una mente que renovar. ¿Por qué pecamos todavía, hermanos? Porque nuestra mente está siendo renovada. Nuestra mente no es totalmente glorificada y perfecta. Solo en el cielo será así. Entonces tenemos un dilema, tenemos un problema los creyentes, y si no descansamos en el Señor vamos a vivir un tormento, ¿verdad? Tenemos este dilema, hermanos, somos santos, también somos pecadores. ¿Qué es lo que somos entonces? ¿Verdad? Somos santos, sin mancha, dice el Señor de nosotros. Así se saludaban también en las cartas. Preséntese sin mancha delante de Dios. Pero también dice, todos los días van a pecar. ¿Cómo resuelvo esa ecuación, ese dilema? ¿Cómo resuelvo ese problema? Soy puro, soy santo, pero también soy pecador. Dice el capítulo 2, versículo 1, un consuelo para nosotros, un consuelo. Dice 2:1, si alguno hubiere pecado, fíjense el 1, abogado tenemos. ¿Se dan cuenta? Gracias al Señor que es nuestro abogado. Para con el Padre, a Jesucristo el justo. En Romanos dice que Él intercede por nosotros. También dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Dice el versículo 2 que Él es la propiciación. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la persona indicada que tenía que morir por nosotros. Jesús. Fíjense el versículo 2 lo que dice, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Eso es más o menos el panorama y la introducción que podemos dar hoy para continuar nuestra carta. Somos llamados para tener comunión con el Padre. Fíjense el capítulo 1, somos llamados para tener comunión. Los apóstoles tuvieron comunión, hemos palpado, hemos tocado, hemos oído, hemos visto, hemos compartido
Gracias a los apóstoles, hermanos, que compartieron el Evangelio, nos alcanzó a nosotros. Si los apóstoles guardaban el Evangelio, nadie se iba a convertir. Pero ellos compartieron el Evangelio. Fíjense el versículo 3. Versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Capítulo 1, entonces, si lo quiere anotar, comunión con el Señor. Capítulo 1, los que tienen comunión van a pecar. Los creyentes vamos a pecar. Capítulo 2, tenemos abogado cuando pecamos. Y lo que vamos a hablar hoy es de la evidencia de que Jesús está en nosotros. Por eso es importante, hermano. Hoy vas a saber si sos salvo o no con la ayuda del Señor. Por eso es una carta de consuelo. Es una carta de consuelo. Es una carta de esperanza y es una carta para meditar en nuestros caminos. Y hay 3 evidencias claras por el cual yo puedo decir yo soy salvo. Hay 3 evidencias importantes que vamos a desarrollar. Número 1, deseo de obedecer, deseo de amar a Dios. Esa es una clara evidencia de alguien que es salvo. Por lo menos un mínimo deseo. Segundo, lucha, la lucha. ¿Cuántos luchamos contra nuestros pecados? Luchamos en nuestro interior porque sabemos que pecamos. Luchamos para obedecer a Dios, ¿verdad? Luchamos para agradar a Dios. Y tercero, la tercera evidencia es el dolor. Dolor cuando pecamos. Son 3 claras evidencias que podemos afirmar que nosotros verdaderamente estamos perfeccionados en el amor. Fíjense lo que dice el versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Vamos a desarrollar, hermanos, el versículo 3 hasta el 6. Y aquí, hermanos, voy a usar una palabra que es como una idea central. Y es la seguridad. La seguridad. Qué bueno es, hermanos, estar seguros de algo. ¿Verdad que sí? También es bueno la sensación de seguridad. La sensación de seguridad. ¿Qué hace un hombre que tiene familia antes de ir a acostarse a la noche? Revisa todo el corredor de la casa, ¿verdad? Está cerrada la ventana, está llaveada las puertas. Algunos tienen alarma, le puse la alarma, soltamos al perro, ¿verdad? Nos preparamos para dormir. Nos preparamos para la defensa, ¿verdad? Es como vamos a dormir y sacamos las sábanas y ponemos los cañones en diferentes posiciones, por si las dudas, por si vienen los muchachos, ¿verdad? Entonces, la palabra seguridad. En mi interior yo anhelo y tengo la sensación de seguridad cuando hago lo que tengo que hacer. Cierro las puertas, tranco todo, está todo bien, miro afuera. En mi casa, por ejemplo, manualmente empujo el portón para meter el auto, ¿verdad? Pero siempre, antes de bajarme, miro a los árboles por si todos los días ya es un hábito, porque llego a veces muy tarde a mi casa de noche. Entonces, que no esté yo distraído y te encañonan o algo así, ¿verdad? Entonces estoy medio como el FBI, ¿verdad?
mirando allá lejos. A mi esposa también le encargo eso cuando va a bajarse del vehículo, que mire por las dudas, ¿verdad? Si va a pasar, pero por lo menos hay una cierta... Y eso da sensación de seguridad, ¿verdad? Da seguridad. Cuando alguien estudia y recibe el título universitario, por ejemplo, da una sensación de seguridad. Es un cartón, pero da cierta sensación de seguridad que cuando me presento a trabajar en algún lado, tengo un respaldo, ¿verdad? Tengo un respaldo, yo me preparé para lo que vine, tengo una certificación. O sea, hay una sensación de seguridad siempre. Fíjense lo que dice el Salmos 4, versículo 8. Salmos 4, versículo 8. En paz me acostaré y asimismo dormiré. Cuando oro por mis hijas a la noche, ellas recitan, a Sofía por lo menos recita ese versículo. En paz me acostaré, asimismo dormiré. O sea, de memoria, ¿no? Entonces, en paz me acostaré, en paz interior. Para que miren, nomás le hice buscar eso. Hay seguridad. Ahora, aquí David dice, solo tú, Señor, me haces vivir confiado. David tenía mucha seguridad, hermanos, tenía guardias personales, David tenía murallas altas, David tenía un ejército. David tenía dos ejércitos. David tenía el ejército general para ir a la guerra y David tenía su ejército particular. Los más bravos, los más valientes, cuidaban al rey David y a su familia. Imagínense, iban a dar la vida por el rey, ¿verdad? Pero David dice, solo tú, Señor. Mira ahí en versículo 8. Solo tú, Señor, me haces vivir confiado. El Salmo 40, versículo 4 dice, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Bien claro, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. En Proverbios 14, 26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza. Otro, Salmos 13:5 dice, mis enemigos se alegrarían si yo resbalara, mas yo en tu misericordia he confiado. Juan 16:33, Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo dijo, estoy seguro que ni la muerte me separará de su amor. Qué seguridad, ¿verdad? Segunda de Pedro 1:19, hasta Pedro dice, tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Decía un puritano inglés llamado Thomas Brooks, hay que leerle a este hombre, dice, tener seguridad es en cierto sentido experimentar el cielo en la tierra. Pero Thomas Brooks dice que veía a muchos hermanos en esa época desanimados, eran salvos pero se sentían inseguros y decía esto, la seguridad es una perla que la mayoría desea, una corona que pocos usan. Debería estar bien cimentada entre los cristianos. Sin embargo, casi todos los seres humanos viven entre temores y esperanzas, entre el cielo y el infierno. Tienen miedo a perecer y tienen miedo de caer bajo la tentación. Por consiguiente, dice, muchos cristianos parecen como un barco en medio de la tormenta lanzado de aquí para allá. O sea, se habla de salvación, se habla de la seguridad de la salvación, pero experimentamos poco esa seguridad. Y Juan le escribe a la iglesia para que se sientan seguros de su salvación.
La Biblia, hermanos, habla de que estamos seguros en Cristo. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Qué tremendo eso, ¿verdad? Juan 8, acuérdense. Por eso en el contexto del 35 dice: ni la muerte me va a separar del amor de Cristo, porque el Espíritu Santo me da convicción de que soy salvo. Juan 8. Juan 8:1 empieza: ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Una seguridad eterna de salvación. El problema es que está escrito afuera, pero debe entrar en nuestro corazón. Esa seguridad debe entrar en nuestro corazón. Debemos creer que somos salvos. Ahora bien, hermanos, el otro lado de la moneda que habla aquí en Juan 2. Experimentar esa seguridad requiere de algo, de ir mostrando las evidencias de la salvación. Se debe ir mostrando, y no en forma forzosa, sino en forma natural. Así como crece un buen fruto que está en un buen árbol. ¿Cómo crece un fruto, hermanos, o aparece un fruto pequeño en un árbol? ¿Verdad que en forma natural? No, nosotros no intervenimos, no se hace ningún esfuerzo. La fruta, hermanos, no hace ningún esfuerzo para crecer, sino que simplemente desarrolla el proceso de crecimiento normal. Un bebé en el vientre de la madre también, las madres suelen ir cada mes a hacer el chequeo, ¿verdad? Después están las ecografías y el médico le dice: está creciendo bien, está con más o menos, ahora se sabe hasta cuántos kilos más o menos tiene adentro del vientre. Impresionante, ¿verdad? Hay, creo que ecografía en 3D, 4D, ya medio en película le ve a tu bebé, ¿verdad? ¿Cómo está? Si se está formando bien. O sea, el médico le dice: está creciendo dentro de lo normal. Cuando nace el bebé y se le lleva a un consultorio y se le pesa, por eso en la pediatría se le pesa y se le mide a la criatura, ¿verdad? Y el médico, para chequear si está dentro del pesaje normal de acuerdo a su edad y su sexo, y la altura de acuerdo a su edad y su sexo. Entonces a veces falta un poco de proteínas, le falta comer más a tu bebé, ¿verdad? Está un poco bajito, no es normal eso, ¿verdad? Entonces hay tratamientos, hay vitaminas, no está creciendo normalmente. Así pasa con nuestra vida cristiana, hermanos. La evidencia de que somos salvos es el comienzo de un progresivo crecimiento. Amén. Y eso tiene 3 elementos. Nuestro crecimiento tiene 3 elementos. Deseo de ser como Cristo. Porque el Señor en Ezequiel, ¿se acuerdan? Nos cambió ya el corazón. Sacó el corazón mundano, puso el corazón celestial. Puso un corazón para agradar a Dios, para adorar a Dios, para obedecer a Dios. Puso el corazón correcto y se empieza a evidenciar. Hay deseo, pequeños deseos por la palabra, empieza a crecer. El deseo por congregarse, el deseo por conocer más de Cristo, más del Señor y sus obras. 2 cosas hay que conocer del Señor, hermanos: de su persona y sus obras. Su persona y sus obras. ¿Por qué, hermanos, es bueno estudiar la historia de la iglesia, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué pensaban los predicadores del siglo 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta aquí, verdad? ¿Qué pensaban nuestros hermanos? ¿Verdad?
para seguir el camino, que ellos seguir las pisadas que dejaron. Esos hermanos sinceros también querían conocer al Señor, también querían obedecer al Señor. Por eso seguimos una línea, ¿verdad? Los creyentes seguimos una línea, seguimos a los hermanos del pasado. Los hermanos del pasado siguieron a los hermanos del pasado. Y los hermanos del pasado siguieron a los apóstoles. Y los apóstoles estuvieron con Jesús. Entonces debe haber evidencias. Segundo, lucha. El segundo elemento del crecimiento es la lucha. Se va a oponer. ¿Quién se va a oponer al crecimiento? Se va a oponer la carne, se va a oponer el diablo y se va a oponer el mundo. Se va a oponer el mundo. Los tres elementos, los tres opositores de mi lucha, hermanos. Entonces, medita, iglesia, en esto. ¿Tienes luchas con tu propia carne? ¿Con tus pasiones carnales? ¿O te deleita la carne? ¿O tienes algo de luchas contra el diablo y sus ideas y todo lo que se dice, las ideas que dice el mundo? ¿Luchas con eso? ¿Luchas con el mundo y su sistema injusto, perverso, corrupto? Hay una lucha. Y el tercer elemento del crecimiento es el dolor. El dolor cuando no puedo obedecer a Dios. El dolor cuando peco. El pecado debe producir dolor en el creyente. No gozo y alegría, sino dolor y tristeza. Entonces nos damos cuenta que somos salvos. Somos salvos y estamos en etapa de crecimiento. Ahora, por otra parte, una de las cosas con que batallaron los reformadores, todo este año se celebró, ¿verdad?, los 500 años de la Reforma, era la seguridad de la salvación. Porque el catolicismo siempre amenazaba, el liderazgo católico siempre amenazaba al pueblo. Cualquier cosita hay al infierno, van a arder en el infierno, van a arder, principalmente si no pagaban, ¿verdad? Van a arder siempre en el infierno. No se deben equivocar en nada porque van a arder en el infierno. Todo el tiempo. Inclusive, en el concilio de Trento se dijo esto sobre la salvación. Este es un concilio católico llamado concilio de Trento. Este concilio, reunión de líderes católicos para determinar la doctrina católica, duró 18 años. Durante 18 años se reunieron para determinar qué es lo que cree la Iglesia Católica. Uno de los concilios es el concilio de Trento. Dice así: cualquier seguridad del cristiano sobre el perdón de sus pecados es una confianza vana e impía. Imagínense lo que decían. Cualquier persona que diga yo soy salvo por la fe, era un pensamiento impío decir eso. Era peligroso, era decir, ¿de dónde vos sabés? ¿De dónde vos sabés? Por eso la gente, sus parientes, no sé si dicen, la verdad que no sé si de dónde me voy a ir. ¿Verdad? Ni infierno, no sé, ¿verdad? Otros dicen, el infierno es acá, dice, ¿verdad? O sea, no saben responderte bíblicamente qué va a pasar con su vida. Porque los líderes, solo Dios sabe. A veces nosotros decimos eso. Muere un creyente, estamos en el velorio, pastor, ¿dónde se fue? Solo Dios sabe. Hermano, si fue creyente, se fue al cielo. Eso es con seguridad. Si fue creyente, se fue al cielo. No podemos decir por cualquiera nomás, no sabemos. O sea, no hay esa incertidumbre, al contrario, el Señor trajo a la iglesia seguridad de salvación. Imagínense, hermanos, Dios te provee para la seguridad temporal. Te provee para tu alarma, para tu perro, para tu muralla, para todo. ¿Cuánto más para tu seguridad espiritual? ¿Cuánto más para tu seguridad de salvación no te lo va a dar? No te lo va a hacer conocer. No te va a dar ese consuelo.
Ahora debe haber las evidencias. Debe haber las evidencias. Ahora, Calvino dijo lo contrario sobre la salvación. Él dijo, al contrario, decía Calvino, la confianza en la salvación es la esencia de la fe. Por fe vivimos. Somos salvos por la fe, hermanos. Amén. Somos salvos por fe. Podemos decir sin jactancia, yo soy salvo, pero no por mí. El Señor dice en su palabra que Él me salvó. Yo me arrepentí, Él me salvó. Creo lo que está aquí en su palabra. Eso defendían los reformadores y pusieron en alto la palabra y la seguridad de la salvación. Decía también Calvino, los creyentes que son salvos siempre van a manifestar esto. Yo estoy parafraseando lo que dijo Calvino. Los creyentes reconocen siempre la verdad del Evangelio y a la vez reconocen la maldad de su corazón pecador. El equilibrio. Ese es un verdadero creyente. Reconoce que fue salvo por el Evangelio, pero también reconoce siempre su maldad. ¿Cuántos malos están aquí? Cuesta. ¿Cuántos santos están aquí? ¿Cuántos malos? Los dos, tenés que levantar las dos veces, hermano. No era, sos malo y sos santo también. Amén. Uno es reconocer, soy santo por Él, soy malo por mí. Soy santo por Él, soy malo por mí. Por mi condición, porque soy malo, porque quise ser malo. ¿Verdad? Me rebelé al Señor. Ahora soy santo por Él. Soy declarado justo por Él. Vamos a ver Efesios 2 un ratito. Efesios 2. Efesios 2 es contundente, hermanos, de que es segura la salvación y Cristo nos salvó y nuestra condición. Efesios 2, 1 al 4. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Fíjense, hermanos, que hablamos de deseo hace rato. Ahora el nuevo corazón nos da una inclinación diferente, deseo por Dios, deseo por Dios. Cuando estábamos muertos, deseos de nuestra carne, operaba los deseos de nuestra carne. Fíjense lo que dice el versículo 3, haciendo la voluntad de la carne. Ahora los creyentes queremos hacer la voluntad de Dios, la voluntad de Dios. ¿Qué más? La voluntad de los pensamientos. Ahora queremos hacer la voluntad de los pensamientos bíblicos. Dice después, y éramos por naturaleza hijos de ira, ahora somos hijos de justicia. Y fíjense lo que dice, lo mismo que los demás. Y el versículo 4 lo cambia todo. Pero Dios. Es como escribir en un pizarrón la lista de todos tus pecados ahí. Y viene Dios con su borrador y borra todito. Pero Dios. Fíjense lo que dice después, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Y sigue el relato, nos salvó, porque por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, muchos pasajes hablan de la seguridad de la salvación. Yo no tengo que defender la seguridad de la salvación con versículos sueltos. Simplemente, hermanos, si voy a defender la seguridad de la salvación, ¿saben qué voy a hacer? Voy a leer toda la Biblia a las personas, ¿no? Porque toda la Biblia habla de la seguridad de la salvación.
desde el arca de Noé, desde la promesa de Génesis 3, desde la elección de Israel. Todo el tiempo, hermanos, Dios muestra cómo asegura nuestra salvación. Todos los relatos bíblicos. Ahora sí podemos desarrollar Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, y vamos a ver las evidencias de la salvación. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, 4 y 5. Estamos seguros y completos. Ahora bien, la palabra, hermanos, pone el equilibrio y enseña que también debemos examinarnos. 2 Corintios 13:5 dice que tenemos que examinarnos para ver si andamos en la fe. Dice el pastor MacArthur sobre las evidencias. Si la salvación es verdadera, habrá señales de que el Espíritu Santo está obrando progresivamente en esa persona en dos cosas: actitud y comportamiento. Actitud interna, comportamiento externo. Esas dos cosas se deben ir viendo tanto en mi vida, por eso me examino y puedo ver en la vida de mi familia qué dice ser cristiana. Por eso dice aquí, si decimos, dice Juan, si decimos. Amén. Ahora Juan no le está hablando a incrédulos, Juan le está hablando a los creyentes. Y le está recordando, es un recordatorio que le hace Juan a la iglesia. Hermanos, acá hay falsos maestros que le están enseñando que pueden pecar. Pero si ustedes dicen que están sin pecado, van a ser mentirosos, no le hagan caso. También si decimos, hermanos, ellos se jactan de ser cristianos porque leen la Biblia nomás o se congregan. Pero no, hermanos, si decimos que somos cristianos, fíjense lo que dice el versículo 6 nomás, cerrando ahí. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como estábamos hablando en el instituto. La salvación es segura, la salvación es totalmente de Dios, pero solo la salvación. El Señor me hace partícipe de la santificación. El segundo proceso o el continuo proceso de salvación se llama santificación. Es una obra en donde yo sí, como salvo ya, porque ya soy salvo, Dios me hace participar. Dios me da la herramienta, el Señor me da el arma o las armas para poder seguirle. Me da de su espíritu, me da de sus dones espirituales, me da la palabra de Dios escrita para que la atesore, para que la tenga. ¿Entienden? Me da una iglesia, me da un pastor, me da maestros, me da muchos maestros, muchos pastores para enseñar la palabra de Dios. Hay hermanos que nos exhortan, nos exhortamos unos a otros para santificarnos. Muchos creen, hermanos, que somos salvos y debemos cruzarnos de brazos y esperar el cielo. El propósito de la salvación es parecernos a Cristo. Y eso va a tener un trato en nuestra vida. Cristo va a tratar con nuestra vida. Fíjense lo que dice el versículo 3. Primera de Juan 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Le conocemos. ¿Por qué dijo esto Juan? Porque los griegos usaban mucho esta palabra conocer. Los griegos se interesaban mucho en el conocimiento. Los falsos maestros, hermanos, enseñaban tres tipos de conocimientos. El conocimiento intelectual de algo.
Todo el mundo, hermano, le conoce a Jesús intelectualmente. Todo el mundo sabe algo de Jesús. Todo el mundo sabe algo de Jesús. Pero no es el conocimiento que dice aquí el versículo 3. Ese conocimiento nos salva. Y no es evidencia de que sos cristiano. Ese conocimiento intelectual no es evidencia. Pregúntele a su amigo si le conocí, el Jesús de la Biblia, ¿verdad? Sí. El que nació ¿en dónde? En Jerusalén, o sea, le pifia a toda la ciudad, pero algo, ¿verdad? El de la Navidad, ¿verdad? Sí. El de Semana Santa. Sí, Jesús el de la cruz, sí. ¿Verdad? Sí, escuché prédicas, sí, tengo una pariente que es pastor cristiano, siempre me habla de Jesús. Tengo la información de Jesús. Le conoce por información. Eso no es evidencia de que sos salvo. ¿Entienden? El otro conocimiento es el conocimiento místico que enseñaban también los falsos maestros, el profundo conocimiento que algunos superdotados podían llegar a tener, porque los griegos también profundizaban sobre los dioses y recibían supuestas revelaciones de los dioses. Era una clase especial de gente con la mente muy lúcida, la gente brillante, ¿verdad? Y ellos se jactaban de conocer así a Jesús, conocer a ese Jesús místico. Dios me habló en mi pieza, yo le siento a Dios, ¿verdad? Ese es otro tipo de conocimiento que enseñaban los falsos maestros, se llama el conocimiento hedonista, por la experiencia, experimentar, ¿verdad? Tampoco es evidencia de que sos salvo. Fíjense el versículo 3. Juan dice, en esto sabemos que nosotros sí le conocemos. En esto sabemos, conocimiento de intimidad. Yo le conozco personalmente a Jesús. Eso está diciendo. La evidencia es que vos le vas conociendo cada vez más a Jesús personalmente. Tenés comunión. Acuérdense, comunión. El propósito de la carta de Juan es para que los creyentes tengan consuelo y comunión con Jesús. Ahora, este conocimiento bíblico de Jesús, ¿cómo alcanza la iglesia, hermanos? Por la palabra de Dios. La palabra profética más segura. También Hebreos 1:1 dice que antes Dios hablaba por los profetas y por otros, pero ahora nos habla por el Hijo. Juan 1:1, el Verbo se hizo carne. Cuando abrís la Biblia, estás hablando con Jesús mismo. Cuando lees la palabra de Dios, estás hablando con Jesús y Jesús te está hablando a ti. Estamos teniendo comunión con la palabra de Dios. Por eso es tan importante el devocional diario. No hay que dejar, hermanos, el devocional. ¿Quieres conocer a Jesús? Todos los días el devocional diario. Hay vecinos míos que parece que son multimillonarios, digo yo, ¿verdad? Porque todo el día fuera debajo del árbol tomando mate y después tereré. Mate y tereré. ¿Verdad? O sea, salgo con el auto, mate, te saluda. Vuelvo, tereré, te saluda. Impresionante. Yo digo, esto debe ser millonario, esta gente no trabaja. Y meditan, se sientan y meditan. Nosotros cuando mateamos y tomamos tereré tenemos que hacer eso, hermanos, pero con la palabra. Hay que aprovechar para meditar, para tener comunión. No tenemos que sentarnos nomás bajo el árbol. Tenemos que aprovechar el tiempo y tener comunión con su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Yo voy a insistir hasta morir, hermanos, en que las ovejas del Señor lean la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que leer. Amén. Porque aquí dice, le conocemos. Es la forma única de conocerle a Dios, hermanos. Por medio de su palabra. Tenemos su revelación por la creación. Le conozco a Dios porque está el sol, le conozco a Dios porque está la luna. Pero quiero conocerle mejor al Señor, personalmente al Señor, y es con la palabra de Dios. Conozco su carácter, voy conociendo cómo es Él, y a medida que le conozco me enamoro más del Señor,
y me van a dar más ganas de obedecerle. El deseo. ¿Cómo se despierta el deseo, hermanos, de obediencia? A través de la palabra de Dios. Amén. A través de la palabra de Dios. Tenemos que luchar con nuestra carne para leer la palabra de Dios. Yo sé, hermano, que estás luchando como yo lucho. Se lucha para ser diligente, hermanos. Se lucha. Es una guerra. Para leer cualquier libro, hermano, no hay lucha. Ahora, para leer, hasta libro cristiano, hermano, no hay lucha. No es la lucha intensa como abrir la Biblia. Porque lo único que tiene vida es esto, hermano. El único libro que tiene vida es la Biblia. Los autores cristianos que escriben libros van a la fuente otra vez para escribir sus libros. Van a la Biblia. Porque saben que de ahí sale la vida, hermanos. Acá está la vida de Dios. Entonces dice versículo 3, en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Aquí guardar significa atesorar, juntar significa para obedecer, juntar para obedecer. Entonces cuando acumulo el conocimiento de Dios, me tiene que llevar gradualmente a obedecer la palabra de Dios. A obedecer la palabra de Dios. Voy a hacer un ejemplo práctico nomás. Me estaba contando una hermana hace mucho tiempo que trabajaba mucho con su esposo, los dos, y dejaban a los hijos con una niñera, ¿verdad? Y trabajaban y acumulaban fortuna. Y trabajaban. Y volvían tarde de la casa, afanados los dos, ¿verdad? Y le daban gloria a Dios, todo bien, gracias al Señor por el trabajo, todo, pero trabajaban, hasta que pasó algo en su corazón y empezó a leer la palabra más diligentemente y buscaba cuál es el papel real y el bíblico de una esposa, cuál es la prioridad de una mujer de Dios. Y empezó a buscar para ella, ¿verdad? Y empezó a darse cuenta que estaba abandonando a los hijos. Y buscaba en la Biblia y cada vez lloraba más, que abandonaba mucho la casa y abandonaba mucho la casa. Y los hijos crecían con la chica y en rebelión y ya se daba cuenta. La misma palabra de Dios, hermano, le fue guiando a orar y a tomar decisiones. La decisión que tomó fue esta, dice ella, que renunció a un poco más de bienestar y se quedó en la casa a cuidar de los niños. Empezó a tener menos ingresos, vivían bien como siempre, con un poquito menos de ingresos, pero empezó a corregir lo torcido de sus hijos y empezó a encaminarles a Cristo. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cómo me lleva a cómo puedo hacer para guardar los mandamientos? Solamente a través de leyendo la palabra de Dios. Porque de repente el Espíritu Santo te va a hablar y te va a guiar y te va a quebrantar. Esa es una evidencia, hermanos. Una frase que dijo también el pastor MacArthur, lo nombro porque usé algo de su comentario, dice: los creyentes no obedecen para ser salvos, los creyentes son obedientes porque son salvos. La gran diferencia. ¿Ven? La gran diferencia. Versículo 4. Versículo 4. El que dice yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por eso les dije, hermanos, es para meditación. A veces es una línea muy fina el creyente perezoso, ¿verdad?
para obedecer, para leer la Biblia. Está dormido, está perezoso su espíritu, ¿verdad? El Señor le salvó y le perdonó sus pecados. Y es una línea muy fina del incrédulo. No se diferencia bien. No se diferencia bien. Por eso Pablo les habla a todos también en 2 Corintios, le dice: mediten, piensen ustedes, solo ustedes van a saber bien en qué situación están. Entonces Juan vuelve a advertir, fíjense el versículo 4, y pone en la mesa y desnuda a los falsos maestros. Los falsos maestros les permitían a los creyentes vivir como quieren y que digan que son cristianos porque hicieron una oración o porque se congregan. Porque total, Jesús compró sus almas, no compró su cuerpo. El cuerpo es pecaminoso, es corrupto, no importa eso. Entonces Juan le dice: no, no es así, hermanos. Fíjense el versículo 4. El que dice así, que yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Acuérdense, debe haber por lo menos algún porcentaje de deseo, lucha y dolor. Deseo, lucha y dolor. Luchamos con nuestros pecados. El incrédulo, hermanos, no lucha. Uno porque no puede, otro porque no quiere, también porque está ciego y también porque ama sus pecados. Se deleita en él. Amén. El cristianismo, hermanos, se trata de una conducta interna manifestado externamente. Fíjense lo que dice el versículo 4. Yo le conozco, el que dice. Aquí el que dice, hermanos, es un recordatorio de lo que dijo Juan en el Evangelio de Juan, para que tengan un mejor entendimiento. Esta carta de primera de Juan, Juan la escribe 60 años después más o menos de la muerte de Cristo, de pasar en su juventud con Cristo, de vivir con Cristo. Y Juan se acordó todito, hermanos, por el Espíritu Santo, de lo que Jesús mismo habló sobre guardar los mandamientos. Fíjense lo que dice Juan 14, Evangelio de Juan 14. El apóstol Juan recordó las palabras de Jesús. Juan 14, 15. Bien corto pero poderoso, Juan 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Amar al Señor en la Biblia, hermanos, es desear obedecerle y procurar obedecerle. Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 15, 10. Fíjense cómo insiste. Cuando hay insistencia, hermanos, es porque algo serio de Dios. Juan 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús es el modelo a seguir. Yo hice eso, dice Jesús. Yo no dije nomás que era el Mesías, yo probé que era el Mesías. Yo no dije nomás que soy uno con Él, yo demostré que soy uno con Él. Caminé en obediencia. La iglesia necesita este entendimiento, hermanos. ¿Saben que hay iglesias, me estaba contando el pastor Javier, en algunas partes del mundo que se dijeron reformadas y todo eso, ponen todo carteles, muy lindo todo, pero se quedaron solamente con la salvación por gracia y viven como mundanos? Por eso se cerraron muchas iglesias, hermanos. Tienen una falsa seguridad de la salvación. Dominan las 5 solas, dominan más que otras personas. Dominan el griego, te van a hablar, te van a encantar con lo que dicen con su boca, hermano.
pero su vida es un desastre. Se cierran esas iglesias, no prosperan, hermanos. Esa es una advertencia para nosotros también. ¿Entienden? Tiene que ir el equilibrio del conocimiento de Dios y tengo que evidenciar eso en forma natural. Tiene que haber obediencia. Es un tema que no se quiere tocar en la iglesia, pero usted vive, lo que tiene el manual de fundamentos es un fundamento, la obediencia. Los que dieron esa clase, la obediencia es un tema a tratar, no como ladrillo, sino como fundamento. Una iglesia perdura. ¿Cuándo perdura una iglesia, hermano? No porque tenemos dinero vamos a durar aquí, aguantamos con plata, no, acá aguantamos con obediencia, buscando obedecer al Señor. También seremos usados como iglesia si somos obedientes al Señor. Amén. En forma personal, buscamos. Hay algo, hermanos, que es para consuelo nuestro, que el Señor no exige de nosotros aquí en la tierra obediencia perfecta y completa, porque ahí nadie va a calificar. Ahí ninguno de nosotros puede aquí estar y ninguno de nosotros ni siquiera podría predicar a nadie. Entonces el Señor no exige de nosotros porque no vamos a lograr obediencia perfecta ni obediencia completa. Pero sí el Señor demanda de nosotros buscarle a Él, buscar agradarle a Él, desear, luchar y dolernos con el pecado. Juan 15:10, lo que lo leímos: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Cuando dice así como yo, significa mírenme, síganme, este es el modelo, yo soy el modelo a seguir. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Vamos terminando. Primera de Juan 2, versículo 6. El que dice que permanece en Él, otra vez, ¿verdad? El que dice, debe andar como Él anduvo. Seguir sus pasos, seguir sus pisadas. Cuando los que tienen hijos chiquitos hagan la prueba un día. A veces yo hacía las nenas cuando eran más chicas y Adriana, nos íbamos los 4 a la plaza a caminar y ¿quién tenía el paso más veloz? Yo, ¿verdad? Entonces me voy y Sofía me dice, papá, pará papá. Y me decía Adriana, sí, pero él le hago chiquita. Y ahí venía. Me sigue, ¿verdad? Seguir los pasos. Y yo sé que por ser menor y más chica y tiene menos fuerza, va a ser imperfecto sus pasos, no va a caminar a la par mía también. Entonces yo tengo que esperar y acompañar su paso. Eso hace el Espíritu Santo, hermanos. Te acompaña en tu crecimiento espiritual. Imagínense si el Espíritu Santo va a caminar a la par de Dios. Espérame ahí, estoy lejos, ya se fue el Espíritu Santo. Él es el Paracletos, el que va contigo. Dale, papá, vamos. Me caí y me levanto. Me caí, el Espíritu Santo te levanta. Me tropecé, Él te levanta otra vez. ¿Entienden? Pero tenemos que seguir, tenemos que caminar. En el desierto, hermanos, el trabajo de Israel era caminar nomás. Avancen. ¿Saben cuánto dura desde Egipto hasta el Sinaí? Duraba solamente 14 días. Aproximadamente. Y tardaron 40 años. 40 años. Se perdieron, ya se quedaron ahí entre queja y acampar y desánimo y todo se quedaron en el desierto. Y el Señor le dijo, marchen. La iglesia tiene que marchar.
Fíjense lo que dice el versículo 2, perdón, versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar. Aquí debe andar es seguir. Quiere decir que Jesús es el modelo. Jesús es el modelo de obediencia. Jesús es el modelo de las evidencias de un creyente. ¿Por qué nosotros le seguimos a Cristo, hermanos, incondicionalmente? ¿Se preguntaron ya eso? Porque a mí, por lo menos, Jesús en la palabra me demostró que es impecable, no pecó nunca y es mi modelo a seguir. Amén. Mi modelo número 1 para el cristianismo es Jesús. No pecó, imagínense, con eso ya creo que estoy todo eliminado estamos, ¿no? Él no pecó, Él fue perfecto. Algo que estaba meditando también. El apóstol Pablo tuvo todos los dones espirituales. Todos los dones espirituales tuvo el apóstol Pablo. Ahora Jesús tuvo todo el fruto espiritual. Jesús manifestó todos los frutos perfectamente. Eso es tremendo, hermano. ¿Se dan cuenta? Todos los dones, está bien. Ahora, Jesús, todos los frutos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. A la perfección lo manifestó Jesús. Qué tremendo. Entonces dice, como Él anduvo. Tenemos que andar como Él anduvo. Jesús tuvo una obediencia perfecta y completa. ¿Qué significa, hermanos, que el velo se partió en dos en la iglesia, en el templo de Jerusalén? Significa que Dios dijo, me agradó este sacrificio, los pecadores pueden entrar. Los pecadores pueden entrar a mi presencia. Me agradó Jesús. Me agradó el sacrificio que hizo. Fue aceptado por mí, está aceptado. Ya no hay un velo que me separa del hombre. Ahora tengo apertura para los seres humanos. No hace falta que busquen, pero en Juan 4:3 dice, yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Eso dijo Jesús. Yo siempre hago lo que le agrada al Padre. Debe ser mi oración también. Quiero agradarte hoy, Señor, con la obediencia. Con obediencia. Ese es el corazón de la obediencia, hermanos. El deseo de obedecer, no por fuerza o miedo, sino con gusto y gratitud. Debe ser mi oración, debe ser mi actitud. Quiero obedecerte, Señor, porque me salvaste. Quiero obedecerte, Señor, para agradarte. Ahora, como les dije, hermanos, el Padre sabe que no podemos obedecerle completamente. Eso nos debe alegrar el corazón. Es un consuelo. No vamos a poder, hermanos. Obedecemos algo, luchamos, nos desanimamos, fallamos. De todo nos va a pasar. El examen que tenés que hacerte hoy es, ¿deseo obedecer? ¿Deseo obedecer? ¿Qué grado está elevado mi deseo? ¿Está muy bajo el deseo? ¿Está altísimo el deseo? ¿Está sostenido siempre mi deseo? ¿Siempre está ahí mi deseo? ¿O no hay ningún deseo de obedecerle? Es un examen. Vamos a ver Gálatas 5 y vamos a ver las evidencias en la práctica. Gálatas 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu. Vamos a ver, hermanos, las evidencias de la carne primero para entender. Evidencias que ando en la carne. Versículo 19. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras,
contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Le está diciendo a la iglesia Pablo la lista de cuáles son los frutos de la carne. ¿Verdad? Le está diciendo, este es el fruto de la vida carnal de una persona, aun si dice ser creyente. Si es tu hábito uno de estos, fíjense, si es tu estilo de vida, ¿verdad? Si no te duele hacer, cuando pasa esto en tu vida, si no te duele, si no luchamos contra esto, si no hay deseo de odiar esto que está aquí, entonces tengo que examinarme porque algo pasa conmigo. Y vamos a ver por grados. No hay un mínimo grado de lucha, no hay un mínimo grado de deseo de abandonar, no hay un mínimo grado de dolor cuando caigo en una de estas tentaciones. Fíjense, mire ahí 18, 19, 20, 21. Mire bien ahí y con sus ojos dígase a usted mismo con cuál de estas aquí está luchando. Estoy mirando todo, pastor. Bueno, está bien. Todo, con todo está luchando. No hay problema. Son luchas. Estás luchando, mira otra vez ahí. Estás odiando eso, querés odiar, querés deshacerte de esos pecados que están ahí. Estás luchando. Y hay dolor cuando hay celos, hay dolor cuando hay idolatría, hay dolor cuando hay fornicación. El fruto que espera el Señor que demos está en el versículo 22. El fruto del Espíritu. La evidencia de que soy del Señor: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. En los otros hay ley, en la carne hay condenación, hay una paga por practicar las cosas carnales. Ahora, contra esto no hay ley, hay libertad, no hay restricciones. Ahora mire el versículo 22 y 23 y vamos a ver si hay un poco de grado en tu corazón de amar. ¿Hay un deseo de amar a Dios mínimo? ¿Hay un deseo de amar a los hermanos? ¿Hay una lucha para amar? Se lucha para amar también, hermanos. Para amar a Dios, obedecerle a Dios. El que ama guarda. ¿Tengo luchas para obedecer? ¿Hay dolor cuando no hay amor a Dios? Gozo, gozo, la alegría interna, la alegría en mi corazón. El solo escuchar el nombre de Jesús debe darnos gozo, ¿verdad? Hay un mínimo de gozo, hay un deseo de tener gozo por las cosas espirituales. Hay luchas para permanecer en el gozo del Señor. Hay dolor cuando no experimento el gozo del Señor. David dijo: devuélveme el gozo de la salvación. No dice devuélveme la salvación, devuélveme el gozo. Soy salvo, pero estoy triste por el pecado. Devuélveme esa alegría, ese gozo interno, ¿verdad? Como antes, cuando nací de nuevo recién y me congregaba y estudiaba todo y leía la Biblia, y devuélveme ese gozo. Tenemos que meditar en eso. Paz. Fíjense el versículo 22. Hay paz en medio de las circunstancias. Hay un experimento, hay una lucha. Hay un deseo de experimentar paz que el Señor nos dejó. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Hay una lucha para mantener la paz interior. Y hay un dolor cuando no tengo paz por causa del pecado. Paciencia. Aquí la paciencia es sufrimiento, significa sufrimiento por lo que sucede en el mundo. Aflicción es la paciencia. ¿Cuándo experimento o voy desarrollando paciencia? Cuando soy presionado, hermanos, por el mundo, las aflicciones, soy presionado por el diablo,
¿Qué debe hacer alguien que quiere ser paciente? Debe esperar en el Señor. Debe esperar en el Señor. Versículo 22, benignidad, bondad, fe. Benignidad, bondad, fe. Benignidad y bondad tiene que ver con dar, ser bueno, ser generoso, preocuparse por los otros. Fíjense en su Biblia y meditemos. ¿Tenemos el deseo de ser benignos con los demás? ¿Tenemos lucha para ser bondadosos? ¿Hay dolor cuando no lo somos? Contra tales cosas no hay ley. Y miremos otra vez el 22 y el 23. Y le dije que Jesús sí practicaba, evidenciaba todos estos frutos. Vemos en la Biblia el amor de Cristo colgado en la cruz por nosotros. Ese es el amor más demostrado de Jesús. El sacrificio, amor, sacrificio. Amor, sacrificio. Hablamos el viernes en el instituto. Se aplica en el matrimonio. En el matrimonio el amor, hermano, no es el amor romántico. El amor romántico es secundario, es un adorno nomás. Ser romántico con la esposa es un adorno. Es el detalle que hay que hacer. Ahora, el amor bíblico para la esposa y el esposo es el sacrificio. Sacrificio. Ágape. Sacrificio. Esa es la demostración de amor por la otra persona. Hago sacrificios. Jesús nos amó, hermanos, y nosotros no teníamos nada de atractivo, nada para dar, nada para corresponder, ni merecíamos su amor. Ese amor se debe ver reflejado en el matrimonio. Gozo. Jesús sintió gozo cuando los pecadores se arrepienten. ¿Sentimos lo mismo por los pecadores cuando se arrepienten? Gozo. ¿Verdad? Gozo, alegría interna. Me trajo tanto gozo, no está hoy Roberto, creo que no vino. Todo lo que le pasó, hermano, estuve con él, hablé mucho con él y me enseñó muchas cosas ese jovencito, hermanos, que no da tiempo para contar. El problema, todo junto le vino, hermano, si le contara, le vino todo junto en este fin de año. Y me decía él, yo siento gozo, pastor. Siento gozo porque pasan todas estas cosas y Dios es soberano, Dios está tratando conmigo y experimento su gracia. Y para mí era todo bofetada y enseñanza, hermano, de un jovencito, un joven que me diga así. Estoy tranquilo, pastor, tengo paz. Solo deseo que mi padre se salve, no importa lo que le pase. Fíjense lo que dice en el versículo 22, gozo, paz, paz en medio de la tormenta, paz en medio de la aflicción, paciencia. El Señor tuvo mucha paciencia con los pecadores. Benignidad y bondad. Jesús perdonando a la mujer en adulterio. Bondad, mansedumbre. Jesús experimentó la mansedumbre y mostró la mansedumbre. Templanza. Jesús frente a Pilato. ¿No me vas a decir nada? Y Jesús como cordero llevado al matadero. Yo te puedo soltar. Yo puedo decidir soltarte. Y Jesús le dijo, solo porque mi Padre te dio la autoridad, si no, no tienes autoridad contra mí. Así que, hermanos, meditemos en esta mañana en eso, en el deseo
tiene que haber un deseo. Si soy de Cristo, si decimos, tiene que haber un mínimo deseo. Tiene que haber lucha contra el pecado, lucha feroz contra el pecado, la maldad y la injusticia. Si hay un poco de lucha, gracias Señor porque lucho con esto. Yo ya otra vez con mi boca, yo ya otra vez con mis pensamientos, yo ya otra vez ofendiendo. Estoy luchando, Señor. Gracias, Señor. Soy creyente y estoy luchando con eso. Y dolor cuando no obedezco y dolor cuando peco. Y el consuelo que te doy, mi hermano, en esta mañana es que Pablo estaba persuadido, hablando por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo diciendo así: estoy persuadido de esto. El que comenzó la obra en vosotros, la completará, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Meditemos antes de tomar la cena del Señor. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta carta. Gracias por estos versículos, Señor. Una carta de consuelo, una carta para meditar, una carta, Señor, donde tú nos hablas claramente, Señor, que tú nos salvaste, que fue tu obra en la cruz, Señor, que tú hiciste la obra de salvación y nosotros debemos evidenciar lo que creemos. Nosotros debemos de evidenciar, Señor, pero en forma natural, en forma progresiva, Señor. Y sabemos que no vamos a ser perfectos nunca, Señor. Siempre vamos a pecar. La diferencia está en mi deseo. Si tengo deseo, Señor, deseo de dejar el pecado, deseo de abandonar las cosas del mundo, de rechazar las propuestas del mundo, Señor. También las evidencias es la lucha, Señor. Estoy luchando, Señor. Estoy luchando con mis pecados. Estoy luchando, Señor. Estoy luchando contra el mundo, Señor. Estoy luchando cuando veo las injusticias, cuando escucho las vanidades, Señor. Estoy luchando con mi carne, con mis pensamientos, Señor. Mis pensamientos son pecaminosos. Me doy cuenta, Señor, que soy pecador. Y eso es grande, Señor, porque tú me diste vida y me puedo dar cuenta, Señor, porque estoy vivo espiritualmente. Me puedo dar cuenta de mis pecados. Y también tengo dolor, Señor, cuando no obedezco como Cristo obedeció. Tengo dolor, Señor, cuando caigo, cuando tropiezo, Señor. Gracias, Señor, porque siento dolor, porque estoy vivo. Cuando estaba muerto, el muerto no siente dolor. Pero si me duele, Señor, es porque estoy vivo en Cristo. Estoy vivo. Gracias, Señor. Oramos en esta mañana para que tú hagas la obra en nosotros, Señor. Perfecciónanos en el crecimiento, en la semejanza a Cristo, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu gracia. Ayúdanos, Señor, a evidenciar los frutos, Señor, de la obra que hiciste en nosotros, Señor, del cambio de corazón que decimos tener. Ayúdanos a evidenciar, Señor, lo que creemos, lo que decimos que somos, Señor, para que el mundo vea. Tú dijiste, vosotros sois la luz del mundo. Se tiene que ver nuestro cristianismo, Señor. Vosotros sois la sal de la tierra. Se tiene que probar nuestro cristianismo. En mi casa se tiene que ver que soy cristiano, Señor. Ayúdame. En mi trabajo se tiene que ver que soy creyente, Señor. Ayúdame, porque soy pecador, Señor. Porque lucho, Señor. Porque deseo, Señor. Y porque me duele, Señor. En cualquier parte que voy, debo alumbrar como Cristo alumbró. Ayúdame, Señor. Quiero cumplir el versículo 6, algo de eso, Señor. Quiero andar como Él anduvo.
Quiero caminar como Él caminó. Quiero hablar como Cristo habló. Quiero pensar como Cristo pensó. Ora sí al Señor, mi hermano, si lo deseas. Quiero ser como tú, Señor. Quiero parecerme a ti, Señor. Ayúdame, soy débil. Ayúdame, Señor. Quiero parecerme a ti, Señor. Quiero agradar al Padre como tú le agradas, Señor. Quiero hacer siempre tu voluntad, como Cristo lo hizo perfectamente. Yo sé que no lo voy a lograr, Señor, pero quiero correr esta carrera. Quiero correr la carrera, Señor. Quiero pelear la batalla, Señor. Quiero ser instrumento útil en tus manos en esta tierra, Señor. Quiero dejar un legado a mi familia, Señor. Quiero dejar un legado a la próxima generación, Señor. Que sigan el camino que hemos seguido nosotros, Señor. Límpianos en esta mañana porque vamos a compartir en comunión contigo, Señor, la cena. La gloriosa cena del Señor. La sublime y bendita cena del Señor. La pura y sagrada cena del Señor. Limpia mi corazón en esta mañana, Señor. Quiero estar con la conciencia totalmente en paz y tranquila, Señor. Porque voy a hacer algo sagrado, Señor. Voy a recordar tu muerte, voy a recordar, Señor, lo que tú mandaste que hagamos, Señor. Limpia mi corazón, Señor, en esta mañana. Quiero estar con la conciencia en paz y tranquila. Delante de ti y delante de mis hermanos, Señor. Amén. Todos los que van a participar, hermanos, pueden ponerse en pie. Pueden pasar los hermanos.